Muy, pero muy buenas tardes. Bendiciones a todos mis hermanos. Bendigo a todos los que se conectan en esta hora. Hoy es un día hermoso que el Señor nos regala. Estamos estrenando misericordia de parte del Señor, porque escrito está: nuevas son cada mañana sus misericordias. Bueno, qué alegría poder en este día iniciar un tema nuevo, un estudio nuevo de un libro maravilloso como es el libro de Génesis. Vamos a empezar nuestro estudio del Génesis, pero le pido que me acompañe en una oración antes de iniciar. Bendito Dios y Padre, Señor, yo te doy gracias, bendigo tu santo nombre. Me presento delante de ti de manera humilde, humillando mi espíritu, postrando mi alma, mi corazón delante de ti, asumiendo la responsabilidad que conlleva este maravilloso privilegio de enseñar tu palabra. No permitas que las cosas humanas que salgan de mi boca sean atesoradas por mis hermanos. Es más, Señor, que lo humano caiga por tierra, ni siquiera lleguen a la vida de mis hermanos, que si algo humano sale, mis hermanos no lo perciban, no lo entiendan, no lo guarden, pero en cambio, todo lo que provenga de ti y que salga de mi boca, sea atesorado por mis hermanos para edificación de tus hijos, de tus hijas, de tu iglesia en medio de este tiempo, en medio de esta situación que estamos viviendo. Dedicamos nuestras vidas al estudio de tu palabra y sabemos, Señor, que tú no devuelves vacío un corazón que te busca. Por lo tanto, estamos a la expectativa de recibir tu presencia, de recibir el alimento espiritual que nos sustenta y que nos capacita y que nos alimenta de una manera tal que podemos estar sostenidos por tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Tienen lista la Biblia? Bueno, vamos a ir allí a Génesis capítulo 1 y versículo 1. Hermanos, vamos a enumerar, vamos a poner ahí por título Génesis, estudio de Génesis 1, 2, 3, 4, para que haya orden, ¿verdad? No lo vamos a poner como en Apocalipsis, por pasajes, porque Apocalipsis lo estudiamos por encima, por pasajes. No pudimos profundizar todo lo que quisiéramos. Apocalipsis todavía va más hacia lo hondo. Vimos las cosas más relevantes en Apocalipsis. Vamos a tratar de hacer lo mismo con Génesis. ¿Sabía usted, hermanos queridos, sabían ustedes que de todos los libros de la Biblia, incluyendo Apocalipsis, todos los libros de la Biblia, porque Apocalipsis es una bomba de revelación, pero de todos los libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, los que escribió Moisés, revelan más que todos los otros libros? ¿Lo sabía usted? Hay más revelación en estos 5 libros de Moisés. Pero entre estos 5 libros de Moisés, Génesis, el primero, es el que más revela de todos los otros 4. De todos los 5 que escribió Moisés, Génesis contiene mucha más revelación que todos los otros 4 libros que escribió Moisés. O sea, Génesis nos muestra a Dios como no nos lo muestran los otros libros. Y del libro de Génesis, los 3 primeros capítulos tienen más revelación que el resto de Génesis. Así que usted me va a comprender que el tiempo que nos va a tomar estudiar los 3 primeros capítulos de Génesis va a ser un tiempito. Si es que queremos extraer el jugo, la esencia de la revelación de este maravilloso libro. Y para, digamos, pues, para complacer en cierta forma a mi gran hermano Alfonso, que él quería que empezáramos a estudiar el Nuevo Testamento, pues yo puse ahí
una promo, un videíto de 20 segundos como promo del estudio de Génesis que se llama The Creation Gospel. ¿Qué quiere decir? El evangelio de la creación. O sea, aquí está anunciado el evangelio. En Génesis, hermano. Esto es sorprendente, esto es hermoso. Estoy orando al Señor porque tengo que usar tablero. Voy a usar tablero. Voy a estar usando el tablerito. Entonces vamos, que el Señor nos ayude para poder implementar cada vez mejores cosas. De pronto una mejor cámara para que enfoque un tablerito más grande aquí, lo pongo aquí atrás y hago mis cositas porque yo a veces me siento maniatado porque se me hace, y ustedes tal vez lo han notado, que yo como que a veces me trabo, hermano, porque yo me doy a entender mejor haciendo mis dibujitos en el tablero. Y cuando no tengo el tablero, pues a veces como que titubeo para soltar una de las cosas que tengo por decir o por enseñar. Así que les pido su paciencia, les pido que usted vaya disfrutando, degustando, déjese acariciar por los textos de Génesis, disfrute el sabor de Génesis. Esto es hermoso lo que vamos a encontrar aquí. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Creo que los minutos que nos quedan hoy no serían suficientes para hablar todo lo que queremos de estos dos versículos. Versículo 1, que no lo sabemos de memoria, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la primera palabra que dice en el principio, ahí hay una tremenda revelación de Cristo. Resulta que la palabra hebrea para principio es reshit. Y el verso en hebreo se lee Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y resulta que voy a escribirlo aquí. Voy a escribirlo. La primera palabra, en principio, que literalmente sería en principio. Así se escribe en hebreo en principio. Esta letra de aquí es la letra Bet. La letra Bet se usa para como preposición, para decir en. O sea, cuando algo está en. Entonces aquí es en, y esta otra palabra, reshit, se escribe en español, se translitera así. Reshit. Y reshit tiene varios significados. Tiene significados, por ejemplo, como me toca escribir al revés. Bueno, cabeza, principio, príncipe, cabeza, principio, príncipe, primero, primicia. Todas esas palabras vienen de la misma raíz, reshit, rosh, reshit. Rosh es cabeza. Por eso el año nuevo hebreo se le llama Rosh Hashanah. ¿Qué significa Rosh Hashanah? Rosh significa cabeza, Shana significa año, o sea, cabeza del año. Él es el año nuevo civil hebreo, porque el año religioso comienza con el mes de Aviv.
El mes religioso hebreo comienza con el mes de Aviv, pero el año nuevo civil comienza en el mes de Etanim, y a ese, cuando empieza el mes de Etanim, se le conoce como el Rosh Hashanah, la cabeza del año, cabeza del año. Entonces, a raíz Rosh, que es con esta letra, esta Resh, esta es la Aleph y esta es la Shin, eso se le conoce como la raíz. La raíz, está la raíz madre, que es de 3 letras, y la raíz padre es de 2 letras, en el hebreo. Vamos a tener que hablar mucho de hebreo en Génesis para entender algunas cosas, algunos sots que están ahí escondidos. Saludos al hermano Pablo Martínez, mi hermanazo, te bendigo en el nombre del Señor, y a Lady Rodríguez también la bendigo mucho. Gloria al Señor, gracias por estar conectados. Entonces, a ver, esta letra, no, el hebreo no siempre se escribió así. Cuando el hebreo, ustedes recordarán que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, el hebreo antes era pictográfico, o sea, era como unos jeroglíficos, eran símbolos. Y los símbolos evolucionaron a caracteres. Estos son caracteres cuadrados, se le llama escritura cuadrada actualmente a la escritura hebrea. Pero antes eran pictografías, eran símbolos. Esta Bet, que voy a dibujar aquí a un ladito, la Bet, ¿cómo se dibujaba? ¿Cómo era el símbolo de la Bet antes? Así, así. ¿Y qué significa este símbolo? Este significa casa. Entonces, la letra Bet significa casa. En esta palabra está escondida una frase que nos revela mucho. Que en el principio, o sea, en principio, ¿qué es? La casa para la cabeza, la casa para el príncipe, casa para el primero, casa para el primogénito, casa para la primicia. Todos esos calificativos, cabeza, principio, príncipe, primero, primogénito, todos esos son calificativos de Cristo. O sea que la primera palabra del Génesis lo que nos revela es a Cristo, que todo tuvo un principio, que este universo tuvo un principio con el objeto de que este universo fuera, todo el universo, una casa para Cristo, una casa para el Hijo, una casa para la cabeza de la creación, una casa para el primogénito del Padre, una casa, es el unigénito del Padre, pero pasó a ser primogénito porque ahora ya somos muchos hermanos. Demos gloria a Dios por eso. Nada más esta palabra, hermano querido, revela un montón. Ya la primera palabra nos está hablando de Cristo, nos está dando testimonio de Jesucristo, nos está dando testimonio de un evangelio, porque claro, el universo es una casa, un macrotemplo, pero no solo eso tenía Dios intención de hacer templo. Él quiso reinar desde el extremo más limitado de la creación, del extremo más limitado de la finitud. Entonces voy a pasar a explicar algo. Esta palabra, en principio, nos indica 2 cosas. Una, que ciertamente Dios es el principio, como en Apocalipsis dice, soy principio y soy el final, o el principio, el primero y el último, porque Dios abarca el principio de este universo, y si tú pudieras ir al pasado, viajar en el tiempo al pasado, y llegar al punto en donde fue el principio de todo, pues cuando tú llegues a ese límite del principio, ahí para allá, ahí está Dios. Y si tú pudieras acelerarte en el tiempo e irte al futuro hasta que llegues al final de este universo, porque para poder viajar en el tiempo, en el espacio se necesita el tiempo, para poder viajar en el tiempo se necesita del espacio. Todo esto vamos a hablar del fenómeno del tiempo, el espacio en la creación. Entonces, hermano, si tú pudieras llegar al límite del fin de este universo, ahí para allá está Dios. En otras palabras, Dios es infinito. Como Dios es infinito, eso ya lo dije yo en el estudio Apocalipsis, lo voy a reforzar, hay que decirlo varias veces para acoplar, para digerir esta información, esta revelación. Dios es infinito. Él es el infinito, no hay nada más infinito sino Él es el infinito. Por lo tanto, Él no se mueve.
¿Por qué no se mueve? Porque no hay un espacio más grande que Dios. Si Dios se pudiera mover, es porque hay un espacio hacia donde moverse, por lo tanto, entonces, Él no sería del todo infinito. No sería del todo infinito porque hay un espacio hacia donde moverse, o sea, hay un espacio más grande que Dios. Y no hay un espacio, no hay nada más grande que Él. Él es el infinito. Pero por el hecho de Él estar quieto, que no se mueva, no significa que sea inactivo. Todo lo contrario, Él es completamente activo. En esa única esencia, por eso tenemos un Dios. Es un solo Dios. No son tres dioses. No son, porque la fórmula católica que nos enseñaron y que todavía la iglesia cristiana ha heredado, diciendo para explicar sobre la triunidad, entonces repetimos la consigna, el enunciado de la iglesia católica, que dice que Dios es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso de tres personas distintas son tres individuos, que trae la idea de triteísmo. Triteísmo, no, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que es un solo Dios porque es solo una esencia divina y esa única esencia divina es infinita. Pero en esa esencia divina única hay tres existencias necesarias. Esas tres existencias necesarias se conocen como la sustancia divina, que es el Padre, el logos o la expresión racional divina, que es el Hijo, y la fuerza divina, que es el Espíritu Santo. No la energía impersonal, esa que los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una energía. No, es la fuerza. Entonces, cuando tú lees en la Biblia, la palabra Elohim, que es una de las palabras que está en el primer versículo. Primer versículo en hebreo es Bereshit, que es en el principio. Bara, que significa creó o crear. También significa criar, sustentar. Bereshit bara Elohim. Elohim es una palabra en el hebreo plural. Por ejemplo, voy a escribir la palabra ángel. La palabra ángel, ¿qué significa esto? Ángel. ¿Sí? Lo voy a escribir en hebreo aquí abajo. En hebreo se escribe de derecha a izquierda. Ahí está. Aquí dice Malak. Malak. Malak, ya tilde aquí. Malak. Ángel. Si yo le pongo la I y la M, Malakim, queda ángeles, plural, ángeles. Entonces, esta partícula es el plural de una palabra. ¿Amén? Bueno, entonces ahora voy a borrar y vamos a escribir Elohim. Elohim se escribe así. Esta palabra se translitera así. Elohim. Entonces, ¿notan la partícula aquí plural? Porque esta, Elohe, significa Dios. Dios. Pero con la partícula plural, ¿cómo sería? Como si estuviera diciendo dioses. Entonces, hermano, tengamos presente eso. La triunidad está mencionada en los tres primeros versículos de la Biblia. La triunidad. Miren ustedes, en el principio creó Dios. Vamos a decir Dios Padre. Los cielos y la tierra.
Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Entonces tenemos al Padre y el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Número 3, verso 3. Y dijo Dios, o sea, el verbo, la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí tenemos, en esos 3 versículos está la Trinidad. Entonces, dentro de la única esencia divina, que es infinita, hay 3 existencias necesarias. El Señor Jesucristo nos reveló que esa esencia es Padre. Él llamaba a su Padre Padre, que es la sustancia divina, pero es el Padre. Él mismo se llamaba el Hijo y habló del Paracletos, que es el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nos reveló Dios el Señor Jesús la Trinidad? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son 3 personas. Son 3 existencias necesarias, iguales en esencia, distintas en subsistencia. Son coeternos, coiguales. Para poder tener una idea de esto, esa esencia divina no tiene ninguna forma porque es espíritu. Y es una esencia infinita, no tiene principio, no tiene fin. Y no tiene forma. Bueno, la única forma de Dios es luz. Dios, esa esencia divina es luz, no esta luz física, la verdadera luz que es espiritual. Entonces, como no existe un fuera de Dios, porque no puede haber un fuera de Dios, en donde Dios creó todo. La otra pregunta, si todo lo creó Dios, pero Dios lo llena todo, ¿cómo puede existir algo que no sea Dios? ¿Será que los panteístas tienen razón? ¿Será que el panteísmo que dice que los árboles es Dios, que el perro, el gato es Dios, que los peces es Dios, las aves, hasta las pulgas y las garrapatas? Los panteístas, por ejemplo, las religiones panteístas orientales, ellos andan con una cosita, un bastoncito y una cosita ahí espantando mosquitos ahí antes de ellos sentarse, porque no sea que al sentarse usted aplaste un mosquito y ese mosquito tiene la chispa de Dios y entonces usted estaría matando algo de Dios. Eso es la creencia creencias orientales panteístas. Nosotros no somos panteístas, la Biblia no enseña panteísmo. La Biblia enseña que toda la existencia, es decir, todo lo que existe en el universo, fue creado por Dios, proviene de Dios, pero no es Dios. Tú provienes de Dios, yo provengo de Dios, pero no somos Dios. ¿O sí? No. Un árbol proviene de Dios, pero no es Dios. Los minerales provienen de Dios, pero no es Dios. Los ángeles provienen de Dios, pero no son dioses. Aunque en algunas partes de la escritura les llaman los Ben Elohim o los hijos de Dios. Pero ese título nos fue otorgado a nosotros después de Cristo. Amén. Ok, entonces, ¿dónde fue creado todo? Si no hay un fuera de Dios, ¿dónde fue creado todo? Pues entonces Dios, vamos a suponer, otra vez, se dan cuenta que yo necesito para estas enseñanzas el tablero. Entonces, pero hermano, discúlpenme por ahora lo rústico de los videos, pero nos toca así. Tenemos hambre de la revelación divina, tenemos sed de su conocimiento, de la palabra. No vamos a inventar nada. Yo repito, no me crean nada a mí, pero créanle todo a la palabra de Dios. Permítame, vuelvo y lo repito. Un predicador de antaño ya partió con el Señor, puertorriqueño, siervo de Dios, usado tremendamente. Ese predicador tenía un dicho, él decía, si la Biblia, así decía el hermano, si la Biblia dice que las hormigas crecen de grandes como un elefante, yo lo creo, porque lo dice la Biblia, aunque todavía no he visto una hormiga que crezca como un elefante. Entonces, él tenía ese dicho. Aunque eso nos parezca imposible, hay cosas que la Biblia dice y nos parecen imposibles, pero lo dice la Biblia, es la palabra de Dios, hermano, y hay que creerlo. No me crea nada de lo que yo diga, pero créale a la Biblia. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ahora sí, mire. Imagínense que lo blanco del tablero, representa la infinitud. O sea, la infinitud se sale de estos bordes, para todo lado hay infinitud, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a Dios crear algo que se pudiera mover, que pudiera existir sin ser Él?
Dios tuvo que retirarse, vamos a decir así, retiró su luz en una zona de su infinitud, para que aquí ya no hubiera luz. Entonces todo esto iba a ser ¿qué? Si aquí no iba a haber luz, ¿qué iba a haber? Tinieblas. Tinieblas. Por primera vez hubo tinieblas. Dios se tuvo que replegar hacia todos lados. No su esencia, su luz se replegó para abrir un espacio. Aquí lo represento en un círculo, pero debemos imaginar una esfera, un espacio vacío, en donde luego Dios pudiera entrar a ese vacío que estaba lleno de tinieblas, ya no de luz, sino desprovisto de luz, que era completamente de tinieblas, que Él pudiera entrar como un rayo de luz controlado, porque si Él vuelve y entra a este espacio vacío con toda su luz infinita, pues el vacío desaparece, se llena de luz otra vez y desaparece el vacío. Él tiene que entrar de manera controlada, como si fuera un rayo de luz, comenzar a circular por ese espacio vacío y hacer todo lo que hizo en este universo. Comenzar a llenar este universo de creación. Eso es básicamente lo que aquí, en esa palabra, primera palabra del Génesis dice, en el principio. Hermanos, esto no es fácil de explicarlo, sé que no es fácil de digerirlo, lo vamos a estar, digamos, reforzando en nuestro estudio del Génesis todos estos días. No te imagines a un Dios, que nosotros tenemos un Dios que vive por allá en el tercer cielo, que a veces nos parece demasiado lejos, que está como muy lejos de mí, que quién sabe si me escucha, quién sabe si mis oraciones llegan o no. Hermanos, nuestro Dios no es un Dios que vive allá, nuestro Dios es un Dios infinito. Los cielos viven dentro de Dios, pero Dios es tan poderoso que también, además que los cielos, el universo vive dentro de Él, Él también pudo entrar al universo y vivir dentro de este universo de forma controlada. Por eso sus atributos son ordenados. Por eso los testigos de Jehová y las herejías fallan en solamente enfocarse en un solo aspecto de Dios. Los testigos de Jehová no creen en el infierno porque ellos piensan que Dios es amor y solo Dios es amor. ¿Y cómo puede un Dios de amor crear una cosa tan terrible, un lugar tan espantoso para enviar allá a sus propias criaturas? Ellos niegan la existencia del infierno, incluso los adventistas también lo niegan. Pero si Dios fuera solamente amor, o si el atributo del amor fuera más grande que todos los otros atributos, no. Dios tiene ordenados sus atributos. Todos sus atributos están ordenados. O sea, Él no es más amor que santo. No, la santidad está igual en el nivel de su amor. La justicia está en el mismo nivel de la santidad y del amor. Por lo tanto, si alguien ofende la santidad que está en ese mismo nivel, pues por amor debe hacer justicia. La justicia de Dios no es contra el amor de Dios. Todo lo contrario, es una manifestación del amor de Dios porque su santidad está siendo afectada. ¿Me estoy dando a entender, mis queridos hermanos? Amén. Entonces, yo quiero que eso quede claro. Él no puede manifestarse. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estamos también aquí en esto de la creación, hermano querido. Uno se acerca a la física, a la filosofía, uno se acerca a las matemáticas, a varias disciplinas. La Biblia es interdisciplinaria y está correlacionada. Esto es maravilloso, hermano. Nosotros no estamos estudiando un libro, no estamos estudiando a William Shakespeare ni al Quijote de la Mancha. Estamos estudiando la divina y santa palabra de Dios, un texto divino. Y cada vez que yo lo estudio, tengo, hermano, por la gracia del Señor, 27 años. Voy a cumplir, este año cumplo 27 años de estar estudiando. Tengo 33 años de ser cristiano, pero tengo 26 de estar estudiando la Biblia. Y cada vez que la estudio más y más me doy cuenta
que estoy frente a un libro divino. Esto no lo pudo haber escrito un hombre, por muy genio que haya sido, hermano. No. Entonces, hermano, mire, nuestro Dios infinito creó un espacio vacío dentro de sí para crear el universo. A nosotros nos parece que este universo es infinito, pero no lo es. El verdadero infinito es Dios. Es Dios. Entonces, hermano, ahí entró Dios y empezó a crear todo, y ahí es donde la Biblia dice, en principio. Los voy a llevar, hermano, ¿qué fue lo que Dios creó en el principio? Atención, los cielos y la tierra. Creó en el principio los cielos y la tierra, y dejémoslo hasta ahí. Colosenses 1, 15 y 16. Atención, por favor, leamos, déjese, ya lo dije al principio, déjese acariciar por el texto, ¿vale? A veces leemos la Biblia rápido y pasamos por alto muchos detalles. Pero si vamos a estudiar, estudiemos bien. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? Bueno, Él es el Hijo. ¿Por qué sabemos que es el Hijo? Apliquemos las reglas de hermenéutica aquí. Versículo 13, que es el contexto inmediato anterior. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hijo. Está hablando del amado Hijo. Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino ¿de quién? Del Hijo. ¿En quién? Verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él, verso 15, Él, o sea, el Hijo, es la imagen del Dios invisible. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Atención, el primogénito de toda creación. Primogénito. ¿Recuerdan la palabra primogénito? Ahorita lo vimos. Primogénito, principio, primero, cabeza, reshit. Él es el principio. El Hijo es el principio de esta creación. Fue que el Padre hizo todo para el Hijo. Y ahora el Hijo hace todo por el Padre. Y ambos hacen las cosas en el mismo espíritu. El Padre es el amante. El Hijo es el amado, como dice aquí en el verso 13, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El Padre es el amante, por eso nosotros a veces oramos diciendo, amante Padre Celestial. El Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. ¡Qué maravilloso tenemos! El Dios que tú tienes no es cualquier Dios, hermano. ¡Wow! Hermano, perdón que yo me emocione con esto cada vez que yo medito en estas cosas. Hay un arrobamiento en mi alma hacia el Señor y glorifico su nombre. Espero que usted también lo glorifique al ver tanta grandeza. Él es la imagen del Dios invisible, el Hijo. Note que el Dios invisible es esa deidad, esa esencia infinita que es uno. Amén. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. La Biblia de los Testigos de Jehová dice primogénito de toda la creación. Ese artículo no va ahí en el original griego y las Biblias que tenemos están correctas en ese sentido y dicen primogénito de toda creación, porque si dijera primogénito de toda la creación, ubica al Hijo dentro de las criaturas. Es decir, los Testigos de Jehová dicen que ellos creen en Jesús como Hijo de Dios, pero no creen en Jesús como Dios. Ellos dicen que lo primero que el Padre creó fue a su Hijo. O sea, ellos ponen al Hijo en la categoría de criatura. Una criatura muy elevada, pero criatura en fin. Eso es una herejía. Eso no es así. No es así. Hermano Henry Navarro, varón, entonces está mal pronunciado cuando se dice 3 personas, un solo Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. No es pecado, aclaro, no me malentiendan. No es pecado decir 3 personas, no estamos pecando con eso, pero está mal dicho, o sea, no está ajustado
al concepto teológico bíblico, porque hay muchas teologías. No vamos a hablar de teología, hablemos de la Biblia. La Biblia nos muestra no a tres personas. Permítame, yo aclaro esa pregunta. Ay, bendito. La palabra persona, ¿sabe usted de dónde viene la palabra persona? ¿Sabe la etimología de esa palabra? Persona. Viene del latín. El latín es personare. Esta palabra aquí, sonare y per en el latín es que suena diferente, que suena distinto. Personare. ¿De dónde viene la palabra personare en latín? Esto es latín y esto es español. Viene del griego, perdóneme hermano que es que tengo que escribir al revés. Prosopos, esto es griego, ¿no? Prosopos. ¿Qué significa prosopos? Significa máscara. Entonces, la palabra persona viene del latín personare, que viene del griego prosopos y que significa máscara. Un prosopos o una prosopos era la máscara que se usaba en el teatro griego. En el teatro griego salían los personajes disfrazados, pero no dejaban ver su cara porque esa es su verdadera identidad. Ellos iban a representar un personaje. Y de ahí viene la palabra persona, personare, personaje, prosopon, una máscara. Está mal aplicada la palabra persona para Dios. El único de la Trinidad que se hizo persona es el Hijo. Él se hizo persona. El Dios nuestro es un Dios con personalidad. Es decir, es inteligente, tiene emociones, tiene voluntad. Esas tres características es lo que nosotros definimos como personalidad. Los ángeles tienen personalidad, pero ni siquiera en la Biblia a los ángeles se les llama personas, porque sería rebajarlos a nuestra categoría. ¿Cómo vamos a rebajar a Dios a la categoría del hombre? Está teológicamente hablando, es inadecuado. Los mismos teólogos aceptan que persona no es la mejor palabra para definir a Dios o a la Trinidad. Amén. Entonces no podemos rebajar a Dios a nuestra categoría. Cristo sí se hizo persona, Señor. Él tomó la humanidad. Dios se unió a la humanidad. Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Toda la gloria y la honra es para Él. Entonces ya contestando esa pregunta, volvamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, no de toda la creación, es de toda creación. Él es el principio de la creación. Este universo existe gracias a Cristo, porque el Padre hizo todo eso para el Hijo. Ahora el Hijo va a crear todo por el Padre. Mire usted lo que dice el verso 16. Porque en Él, o sea, en el Hijo, atención, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, que es Cristo, en el principio, que es Cristo. Cristo es el principio, es la cabeza, es el principado, es el príncipe, es el primero. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Colosenses está explicándolo. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Aquí estos son rangos, hermanos, son rangos angelicales. Tronos, que son los mismos 24 tronos de Apocalipsis, son ángeles, sean dominios, sean principados, sean potestades,
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Atención, atención. Esto es muy importante. Antes de que hubiera ese espacio vacío, antes de que Dios replegara su luz para que hubiera un espacio vacío y en ese espacio vacío viniera a existir el universo y todo lo que ha sido creado en el universo, antes de eso, el Padre creó todo en el Hijo. ¿Y qué es eso de que el Padre creó todo en el Hijo? Vámonos para el Salmo. Señor Jesús, ayúdame a recordar porque a veces se me va todo. Señor Jesús. Se me cruzan los cables y confundo las citas en donde dice, creo que es el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Este es David hablando, pero ustedes recordarán que el apóstol San Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. David es contado entre los profetas. Él también fue profeta. O sea que Cristo está hablando por boca de David. Y aquí David, o sea Cristo a través de David está diciendo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mire cómo lo interpretan los apóstoles, capítulo 13 del libro de los Hechos. Mire cómo lo interpretan los apóstoles. Esto es muy bonito estudiar la palabra del Señor, hermano. Estoy presentando ahora los testigos bíblicos. Hechos capítulo 13 en el versículo 33. Hechos 13. Es que estoy en 1 Corintios. Ay, Señor, ¿se da cuenta, hermano? Hechos capítulo 13, verso 33. Sí. Y aquí está el ministerio de Pablo. Ellos están en Antioquía de Pisidia. Y dice, y emprendieron un viaje, ¿no? Y con Bernabé. Y aquí está Pablo predicando. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces aquí Pablo toma la aplicación del Salmo 2 y se lo aplica a Cristo. Entonces, Cristo es el Hijo que fue engendrado, pero no vaya a confundir el engendramiento, que es un acto eternal de Dios antes de la creación, antes del principio de la creación, fue un acto interno de Dios. No vaya a confundir ese engendramiento con la concepción de Cristo en el vientre de María. Cuando la Biblia dice, yo te engendré hoy, no está hablando del engendramiento en el vientre de María. Está hablando cuando el Padre creó todo en el Hijo. O sea, le pasó toda la materia prima de la creación al Hijo, para que el Hijo se volviera fiel imagen del Padre, que es lo que Colosenses nos está hablando. Para que el Hijo representara fielmente al Padre en la finitud. Él siendo infinito, ahora Él quería experimentar, porque Él sabía lo que es ser finito. Él lo sabe todo. Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Y Él conoce lo que es ser finito. Pero Él necesitaba experimentar lo que es ser finito. Y quiso experimentarlo al máximo de la limitación. Como que tú tienes un caucho aquí, una liga, un látex, y la estiras y eso tiene un punto, ya no da más. Ese es el extremo de la limitación. Bueno, el ser humano fue creado allá, en el extremo de la limitación. Eso es el ser humano. Allá quería llegar Dios para luego habitar en la parte más extrema de la limitación. Es decir, en ti y en mí, el Señor ha hecho también un templo. En el universo es un macro templo y nosotros somos un micro templo. Qué maravilloso, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Ay, Señor Jesús, el Señor nos ayude. Hay tanta cosa para decir, hermano. Tan solo, no pasamos ni al segundo versículo, porque entre el primer versículo y el versículo 2 hay cantidad de cosas para hablar, hermano, y de aprender.
Así que les invito, mis amados, mañana, 3:45 de la tarde, vamos a continuar con nuestros estudios de Génesis, el Evangelio de la Creación. Así le hemos llamado a este estudio, el Evangelio de la Creación, The Creation Gospel. No sé si lo pronuncié bien, no soy muy bueno para el inglés. Estoy más adaptado al hebreo que al inglés. Y ni siquiera hablo bien el español. Entonces, bueno, damos gloria a Dios. Un abrazo para todos. Mil bendiciones.